Hola, ¿cómo estás? Encantada de saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. El día de hoy quiero hablarte sobre un tema que me parece particularmente importante y es cómo mejorar la escucha. Ciertamente, la escucha efectiva es un regalo que podemos hacer todos los días con todas las personas que interactuamos en la familia y en la oficina. Por ejemplo, ¿te ha pasado que de pronto saludas a alguien o te pregunta cómo estás y tú le contestas, pero parece como si hubieran resonado en una caja hueca esas palabras? Es decir, no te dice absolutamente nada, ni te hace mayor comentario, ni te dirige la mínima atención. Bueno, eso se debe a que la mayoría de los seres humanos tenemos una escucha que puede tender a ser deficiente. Por esa razón, si tú quieres hacer el regalo de la escucha, esto te lo súper recomiendo y vamos a ver 3 cosas que puedes poner en práctica o 3 estrategias que son súper fáciles y que las puedes recordar para mejorar tu escucha. La primera de ellas es evita distractores. Si vas a tener una conversación importante con alguien, es importante que estés en un lugar tranquilo en donde no haya tantos distractores. Y en caso de haberlo, entonces trata de mantener tu atención en la persona. De esta manera vas a poder seguir el hilo de la conversación y vas a hacer que el proceso de comunicación fluya de forma importante. Acuérdate que todo proceso de comunicación tiene un emisor y un receptor, pero nosotros, al estar recibiendo la información que otra persona nos plantea, es necesario que pongamos atención en cuál es la intención de lo que nos están diciendo y no solamente en el porcentaje de las palabras o en el lenguaje no verbal, ya que las palabras simplemente representan casi un 10% del mensaje que se trata de comunicar, pero el mayor porcentaje recae en el lenguaje no verbal y en la intención y tono de la voz. Así que presta atención a ese punto, ¿sale? La segunda estrategia para mejorar tu escucha es que pongas toda tu atención en la persona mientras están teniendo esa conversación. Es decir, como te mencionaba previamente, si estás en un lugar que es de alto tráfico de personas o que hay mucho ruido o por ejemplo que hay televisores como sería en un restaurante o por ejemplo en un supermercado o en un centro comercial, bueno, de esa manera si tú vas hablando con esta persona es importante que trates de hacer como si fuera un círculo imaginario para que recuerdes que hay que poner atención a esta persona 360 grados. A eso se refiere ir hacia un nivel 3 de escucha, que es poner toda tu atención en el mensaje que estás recibiendo. De esa manera la persona puede leer e interpretar que estás prestando toda tu atención a lo que ella tiene que decir. Y la tercera estrategia, que de hecho se utiliza mucho en coaching, puedes utilizar espejos o reformulaciones. Esto es para ayudarte a regresar a algunas palabras del contenido que te ha expuesto la persona que te está comunicando el mensaje. Por ejemplo, si la persona te dice que salió de vacaciones y te da algunos detalles, tú le puedes regresar esa misma información diciéndole, qué padre, o a lo mejor, mira, no sabía o no conozco tal lugar, según sea tu experiencia. Con esas mismas palabras que tú has tomado del mensaje, la otra persona se da cuenta que le estás prestando completa atención. Y también, en este mismo caso, recuerda que hay que hacer contacto visual la mayoría de las veces, porque eso va a ayudar a que la persona sienta que le estás poniendo atención a lo que te dice. De esa forma, no solamente estás presente físicamente, sino que también estás conectando emocionalmente, ¿sale? Así que esas son 3 estrategias muy sencillas que puedes poner en práctica para mejorar tu escucha y para ir ganando mayor experiencia en esta área. Aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.